Entonces voy a leer el enunciado. Nos dice, sea la función cuya regla de correspondencia es f de x igual a 2x al cubo menos 3x cuadrada menos 12x más 5. Nos piden obtener los valores extremos de la función, es decir, sus máximos y sus mínimos. Si es que los hay algunas que solo tienen máximos, otras que solo tienen mínimos, o puede ser que no tengan ninguno de los dos. Luego dice los intervalos donde crece o decrece, los intervalos donde es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo y la gráfica aproximada. Entonces, vamos a encontrar primero los valores extremos. Entonces, para encontrar los valores extremos, que son sus máximos y sus mínimos, pues vamos a usar el criterio de la segunda derivada, aunque pueden usar el de la primera, no importa. Entonces, calculamos la primera derivada y ¿qué nos quedaría? Pues sería 6x cuadrada menos 6x menos 12. Esta expresión la vamos a igualar con cero, la primera derivada, porque con eso encontramos los números críticos. Los números críticos son números que hacen que la primera derivada valga cero. Y eso geométricamente hablando significa que la pendiente es cero y entonces la recta tangente sería horizontal. Bueno, y es que justo los puntos donde la recta tangente es horizontal hay un máximo o un mínimo. Entonces, en este caso, ya nos quedó la ecuación de segundo grado, 6x cuadrada menos 6x menos 12. Como todo es múltiplo de 6, podría factorizarlo. Entonces, 6 que multiplica x cuadrada menos x menos 2, eso igual con cero. El 6 divido todo entre 6 y me quedaría x cuadrada menos x menos 2 igual con cero. Entonces, de esta expresión es fácil factorizarla. Busco dos números que multiplicados den menos 2 y sumados menos uno. Esos números son menos 2 y más uno. Entonces ya igualo con cero cada factor y obtengo que las raíces son 2 y menos uno. Y ya está. Entonces, estos son mis números críticos, donde puede haber un máximo o un mínimo. Digo puede porque podría ser que haya un punto de inflexión, acuérdense. Entonces, ahora calculamos la segunda derivada. La segunda derivada para usar el criterio de la segunda derivada, pero pueden usar el que ustedes quieran. Entonces, la segunda derivada sería 12x menos 6. Y entonces evalúo a cada uno de los números críticos en la segunda derivada. La segunda derivada evaluada en menos uno nos quedaría 12 por menos uno menos 6 que sería menos 18. Entonces, como la segunda derivada evaluada en menos uno es menor que cero, entonces, la concavidad es cóncava hacia abajo. Y al ser cóncava hacia abajo, en f evaluado en menos uno hay un máximo relativo de valor. ¿Cuál es el valor que toma? Pues evalúo a la función original en menos uno. Entonces me queda 2 por menos uno al cubo, menos 3 por menos uno al cuadrado, menos 12 por menos uno más 5. Y entonces me quedaría menos uno al cubo es menos uno por 2 me da menos 2. Menos uno al cuadrado es uno por menos 3 me da menos 3. Menos 12 por menos uno me queda 12 más 5. Entonces, menos 2 menos 3 da menos 5 más 5 0. Entonces solo me queda 12. Entonces, en f de menos uno hay un máximo relativo de valor 12. Ahí está. Y ahora seguimos. Entonces, ahora evaluamos a la segunda derivada en 2. Entonces nos quedaría 12 por 2 menos 6 que sería 24 menos 6 que sería 18. Como la segunda derivada evaluada en 2 es positiva, la concavidad es hacia arriba. Pero si la concavidad es hacia arriba, entonces en la función evaluada en 2 hay un mínimo relativo. Acuérdense, máximo, mínimo. Mínimo relativo. Y tenemos que dar su valor. Y el valor del mínimo relativo se obtiene evaluando a la función en el número crítico respectivo. Entonces, hay un mínimo relativo de valor y entonces vamos a decir de qué valores.
pues evalúa la función, observen, función, no a la derivada, en ese número crítico. Entonces la función original tiene por regla de correspondencia 2x al cubo, entonces pondría 2 por 2 al cubo, menos 3x cuadrada, entonces pondría menos 3 por 2 al cuadrado, menos 12x, entonces pondría menos 12 por 2, más 5, y ya. Entonces 2 al cubo es 8 por 2, 16. 2 al cuadrado es 4 por 3 es 12. Menos 12 por 2 es menos 24 más 5. Entonces, menos 24 menos 12 da menos 36. Más 16 me da menos 20. Más 5 me da menos 15. Entonces, el valor del mínimo relativo es menos 15. ¿Están de acuerdo conmigo hasta aquí? Entonces, seguimos y ahora les decía, con los números críticos que se obtienen con la primera derivada, planteamos intervalos y en esos intervalos podemos decir si la función está creciendo o decreciendo. Entonces, planteo mis intervalos, siempre van a empezar en menos infinito y van a terminar en el primer número crítico, en el más pequeño de ellos, en este caso es menos uno. Luego sería de ese mismo al siguiente número crítico que es 2 y del 2 al infinito y ya. Entonces voy a dibujar una tablita, y aquí voy a poner la primera derivada, porque justo el signo de la primera derivada nos dice si está creciendo o decreciendo. Muy bien, entonces ya. ¿Qué valor de x usarían en el primer intervalo? Nunca pueden usar los extremos, por eso están entre paréntesis, porque en los extremos, si ustedes usaran los extremos de los intervalos, al evaluar la primera derivada en los extremos, pues les daría cero, porque justo esos extremos del intervalo son los números que se obtuvieron al igualar a la primera derivada con cero. Entonces, por eso no los deben de usar, porque si no les daría cero y pues no les daría ninguna conclusión, porque nosotros sabemos que si la primera derivada evaluada en un número crítico es positiva, entonces en ese intervalo la gráfica de la función crece. Y si la primera derivada evaluada en un número crítico es negativa, entonces en ese intervalo decrece. Muy bien, entonces ahora sí. ¿Qué valor de x usarían en el primer intervalo? Pues, por ejemplo, menos 2. Entonces evaluamos a la primera derivada en menos 2 y vemos que si no nos quedaría. Entonces nuestra primera derivada es 6x cuadrada menos 6x menos 12, que está aquí arriba. 6x cuadrada menos 6x menos 2. Entonces ponemos ahí 6 por menos 2 al cuadrado menos 6 por menos 2 menos 12. Entonces quedaría menos 2 al cuadrado es 4 por 6 24. Luego menos 6 por menos 2 nos queda más 12 menos 12 entonces nos queda 24. Pues ponemos que la primera derivada evaluada en menos 2 fue positiva, entonces en este intervalo la función crece. Ahora en el intervalo de menos 1 a 2, ¿qué valor de x usaría? ¿Qué valor de x usaría? ¿Cuál? Bueno, Uno, pero usen uno más fácil, cero, por ejemplo. bueno, Entonces, pero sí está fácil el uno, pero más fácil el cero. Entonces, la primera derivada evaluada en cero sería 6 por cero al cuadrado, que es cero, menos 6 por cero, que es cero, menos 12. Entonces nos queda solo menos 12. Entonces, la primera derivada evaluada en cero fue negativa, entonces en este intervalo decrece. Y nosotros ya habíamos visto que en menos uno, la función tiene un máximo. Y sí, porque antes de menos uno cambia de creciente a decreciente. Entonces sí, había un máximo. Pero bueno, eso ya lo sabíamos con el criterio de la segunda derivada. Ahora, ¿qué número usarían entre 2 e infinito? 3. 3, perfecto, gracias Sofía. Entonces, la primera derivada evaluada en 3 nos quedaría 6 por 3 al cuadrado menos 6 por 3 menos 12. Entonces nos quedaría 3 al cuadrado es 9 por 6, 54. Menos 6 por 3 menos 18 menos 12. Entonces sería menos 18 menos 12 es menos 30. 50 menos 30 es 24. Entonces significa que la
primera derivada evaluada en 3 es positiva y entonces en este intervalo la función crece. Y si cambia de decreciente a creciente, entonces en -2 hay un mínimo que ya lo sabíamos. Muy bien, perfecto. Entonces, tómese un momento para analizar esto que hicimos y ahorita seguimos. Bueno, entonces ya vimos en qué intervalos la función crece, en qué intervalos decrece, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, qué valor o altura tiene. Entonces ahora nos están pidiendo que determinemos los intervalos donde la gráfica es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Entonces acuérdense que los intervalos donde es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba se obtienen de igualar la segunda derivada con cero, porque al hacer eso nos da la abscisa del punto de inflexión. Nosotros ya previamente habíamos calculado la segunda derivada y nos había quedado 12x menos 6. Entonces la igualamos con cero y al hacer eso nos da la abscisa del punto de inflexión. 2x es igual a 6, entonces x es igual a 6 doceavos, que es lo mismo que x es igual a un medio. Entonces esta es la abscisa del punto de inflexión. En este caso solo hay uno, un punto de inflexión. Si queremos saber sus coordenadas, pues acuérdense, evaluamos a la función original. Todo es con la función original con un medio. La evaluamos en un medio. Entonces nos quedaría 2 por un medio al cubo menos 3 por un medio al cuadrado menos 12 por un medio más 5. Entonces ya está. Un medio al cubo es un octavo por 2, nos quedaría un cuarto. Un medio al cuadrado es un cuarto por menos 3, nos quedan menos 3 cuartos. Después sería menos 12 por un medio, nos quedan menos 6 más 5. Entonces, un cuarto menos 3 cuartos nos quedan menos 2 cuartos, que es un medio. Menos 6 más 5 nos queda menos uno. Entonces, menos un medio menos 2 medios nos da menos 3 medios. Y esa es la ordenada del punto de inflexión. Por lo tanto, mi punto de inflexión tiene coordenadas un medio en X menos 3 medios en Y. Y ya está. Y ahora, con este valor de X voy a plantear nuevos intervalos de menos infinito al valor de X que obtuve, que es un medio, y de un medio al infinito. Porque ahora con la segunda derivada voy a ver cómo es la gráfica en estos intervalos. Entonces, segunda derivada. Y voy a tomar un valor de X en cada intervalo. ¿Qué valor de X usarían para el primer intervalo que va de menos infinito a un medio? Fácil de probar, Cero. acuérdense. Cero, muy bien, perfecto. Entonces, segunda derivada evaluada en cero, nos quedaría 12 por cero menos 6. Eso sería menos 6, que es menor que cero. Estamos tristes, cóncava hacia abajo. Entonces, como la segunda derivada evaluada en cero fue negativa, nuestra gráfica es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Muy bien. Y ahora vamos a usar otro valor en el intervalo que va de un medio a infinito. ¿Cuál usaría? Uno. Uno, muy bien. Entonces, ¿cómo es la segunda derivada evaluada en uno? ¿Cómo es? Pues vamos a ver. 12 por uno menos 6 nos da 12 menos 6 que es 6. Es positivo, estamos felices. Entonces, la segunda derivada evaluada en uno es positiva, estamos felices, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Y ya. Entonces ya tenemos los intervalos donde es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, el punto de inflexión, pues ya podemos hacer la gráfica. Entonces vamos a hacer la gráfica de forma aproximada, como nos dicen ahí en el en el enunciado. Entonces, fíjense, primero marcamos los intervalos donde crece y decrece. Entonces, -2. Luego sería, no, perdonen, porque es desde menos infinito hasta el -1. Luego del -1 al 2 y ya. Y luego ubicamos nuestro punto de inflexión.
Nuestro punto de inflexión es 1 medio, coma, menos 3 medios. Por aquí está 1 medio y por aquí está el menos 3 medios. Entonces, este es mi punto de inflexión. Muy bien. Y ya con eso en mente, entonces dice que antes de -1, la función crece. Pero ¿hasta dónde crece? Pues nosotros encontramos que en -1 hay un máximo. Entonces crece hasta ese máximo. Y aquí lo tenemos. Hay un máximo de valor 12. Entonces, en -1 está el máximo de valor 12, que por aquí lo dibujo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, voy a tener que hacer una escala diferente en el eje Y, porque si no, no voy a poder hacer su gráfica. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cada uno que valga 12. Entonces imagínense que aquí está el 12. Entonces, de menos infinito hasta el -1 crece. La gráfica de la función crece hasta la altura máxima, que es 12. De ahí decrece hasta el punto de inflexión. Después del punto de inflexión, porque de 1 medio a la izquierda es cóncava hacia abajo, según lo que vimos. Entonces estamos bien hasta ahí. Entonces de ahí sigue decreciendo hasta 2, pero en 2 tiene un mínimo de -15, de valor -15. Entonces acuérdense: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Entonces el -15 está por aquí. Entonces sigue decreciendo hasta la altura mínima, que es -15, y de ahí crece hasta ay, perdón, es que me equivoqué, porque aquí el mínimo está en 2, que tiene valor -15. Entonces decrece hasta el -15 y de ahí vuelve a crecer, porque justo dice que de 2 al infinito nuestra gráfica crece. Y entonces esta sería una gráfica aproximada. Entonces le repito: miren, antes del -1 crece. ¿Hasta dónde? Pues hasta el máximo que nos quedó de 12. Luego, después de el -1 decrece. ¿Hasta dónde? Hasta el mínimo, que es -15. Y después de 2 crece hacia el infinito. Y ya, no lo estoy inventando, aquí está. De menos infinito a -1 crece. ¿Hasta qué valor? Hasta el máximo 12. De -1 a 2 decrece. ¿Hasta dónde? Hasta el mínimo, que es -15. Y de 2 al infinito crece. Y ya, esa sería su gráfica. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Tienen Sí, alguna profe. duda? ¿Alguna duda con esto?